Cuando hemos ido viendo las diferentes modalidades textuales, me he referido en alguna ocasión a las funciones del lenguaje. Por ejemplo, en un momento dado os dije que en el texto argumentativo predomina la función apelativa del lenguaje, o que en el texto expositivo predomina la función referencial del lenguaje. Como después, cuando hablemos del texto poético, también me voy a referir a la función poética o estética del lenguaje, creo que ahora es un buen momento para hacer un repaso de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje las formula un lingüista a finales del siglo XIX, este señor se llamaba Roman Jakobson, y Roman Jakobson dijo que el lenguaje solamente lo podemos utilizar para 6 funciones en concreto. Que sea el mensaje que sea, el que nosotros emitimos, ese mensaje tiene que responder sí o sí a una de las 6 funciones. Y lo que hace Jakobson es que une las 6 funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación. Esto seguro que en algún momento de vuestra vida académica os lo han explicado, porque muchas veces los temarios de lengua castellana y de lengua catalana también se empiezan con los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Mira, los elementos de la comunicación son el mensaje, el canal, el código, el emisor, el receptor y el referente. Lo que yo transmito es el mensaje. El medio por el cual yo transmito el mensaje es el canal. Puede ser el teléfono, pueden ser las ondas, puede ser un canal audiovisual, ¿sí? El código sería el sistema que yo utilizo para transmitir mi mensaje. Y para que la comunicación sea efectiva, emisor y receptor tienen que compartir código, si no, no se produce lo que se llama una descodificación del lenguaje, del mensaje. Perdonad, si ahora entra aquí alguien que habla chino y empieza a hablarnos en chino, su mensaje es probable que sea perfecto, pero nosotros no vamos a poder entenderlo porque no vamos a ser capaces de descodificarlo porque no compartimos el mismo código. Por tanto, no va a haber comunicación efectiva. Para que haya comunicación efectiva, emisor y receptor tienen que compartir el código o tienen que conocer el código el uno del otro. Os he hablado del emisor y del receptor. El emisor sería el que emite el mensaje, sería el que produce el mensaje. El receptor sería el que recibe el mensaje. Y aquello que se transmite, aquello que transmite el mensaje, sería el referente. El contenido del mensaje sería el referente, porque el mensaje tiene forma y tiene contenido. Estos serían los elementos de la comunicación. ¿Qué hace Roman Jakobson? Roman Jakobson liga cada uno de los elementos de la comunicación con una función del lenguaje. Y dice, cuando a nosotros lo que nos interesa es el contenido del mensaje, predomina la función referencial o representativa. Por tanto, en los textos científicos y en los textos técnicos nos vamos a encontrar con que lo que predomina es la función referencial o representativa. Es la misma realidad a la que se le llama de 2 maneras diferentes. Mirad, si yo tengo un mensaje como la plata es buena conductora de la electricidad, lo que predomina es la función referencial o representativa. Si yo digo hoy es 25 de octubre, función referencial o representativa. Si yo digo la mesa es rectangular y verde, función referencial o representativa. Porque lo que importa es transmitir el mensaje de forma objetiva. Lo que importa es el contenido del mensaje y lo que importa es transmitirlo de forma objetiva. Por tanto, repito, en textos técnicos, en textos científicos y en algunos textos humanísticos nos vamos a encontrar con que lo que predomina es la función referencial o representativa. ¿Cuál es la función expresiva o también llamada emotiva? Es esa función que se centra en el emisor, pero en la subjetividad del emisor. Si yo digo, me gusta esta mesa, ahí lo que está predominando es la función expresiva o emotiva. Si yo digo, odio los días de lluvia, función expresiva o emotiva. Si yo digo, qué bonito, función expresiva o emotiva. Repito, aquello que se centra en el sentimiento y la subjetividad del emisor, en aquel mensaje predomina
la función expresiva o emotiva. ¿Cuándo nos encontramos con la función apelativa? Nos encontramos con la función apelativa cuando lo que yo pretendo es que la persona que me escucha, es decir, el receptor, haga algo o cambie o piense de otra manera. ¿Dónde nos vamos a encontrar el predominio de la función apelativa? Nos lo vamos a encontrar en textos argumentativos. Porque en un texto argumentativo lo que queremos es que el receptor comparta nuestro punto de vista, cambie su punto de vista, a lo mejor rebatir su opinión. Nos vamos a encontrar la función apelativa, por ejemplo, en los textos publicitarios. Busque, compare, mira si soy mayor, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Sí? Cuando nos encontramos con verbos en imperativo, ahí nos encontramos con que predomina la función apelativa del lenguaje, porque lo que pretendemos es influir en el receptor, no expresar nuestros sentimientos, no comunicar un mensaje de forma objetiva, sino influir en el receptor. Y aunque yo haya dicho que la función apelativa está ligada con el imperativo, tenéis que pensar que las madres tienen muchas formas de decir las cosas sin utilizar un imperativo. Abren la puerta de la habitación y te dicen: esta habitación parece una leonera. Y tú de aquí infieres, o me pongo a arreglar la habitación, o me va a caer la del pulpo. Eso es función apelativa. Y luego también, por ejemplo, las personas que hablan catalán como lengua, los mallorquines diría yo, fundamentalmente tienen muchas formas de dar órdenes sin que parezca que te dan órdenes. Un mallorquín raramente va a utilizar un imperativo. Un mallorquín raramente te va a decir tanca la finestra. Pero te va a decir algo como: te sabria greu tancar la finestra. ¿Qué podrías tancar la finestra? En realidad están utilizando la función apelativa del lenguaje. Se llama apelativa o conativa, porque pretendes que la otra persona haga algo. ¿Sí? ¿Qué más funciones del lenguaje nos encontramos? Mira, cuando hablamos del mensaje, como os he dicho antes, el mensaje tiene forma y el mensaje tiene contenido. Cuando lo que importa es el contenido del mensaje, hemos visto que predomina la función referencial o representativa. Cuando lo que predomina en el mensaje es la forma del mensaje, cuando lo importante no es lo que digo, sino cómo lo digo, ahí predomina la función poética o estética del lenguaje. ¿Dónde nos vamos a encontrar con función poética o estética del lenguaje? Fundamentalmente en los textos literarios, pero no solo en los textos literarios. Muchos refranes son ejemplos perfectos de función poética o estética del lenguaje. Por abril, aguas mil. Ahí predomina la función poética o estética del lenguaje, porque si yo quisiera decir en abril llueve mucho, diría en abril llueve mucho y entonces predominaría la función referencial. Pero si yo digo en abril aguas mil o hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ahí está predominando la función poética del lenguaje. Evidentemente donde más nos lo vamos a encontrar es en el lenguaje literario, porque lo que hace literario el lenguaje, lo que hace literario un texto, es justamente el uso del lenguaje. Becker no dice: ¡guau! ¡Qué guay! Hoy he visto a la chica que me gusta y estoy alucinando. No dice eso Becker. Becker dice: hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Qué diferencia hay entre lo que yo he dicho al principio y lo que dice Becker? El uso del lenguaje, la función poética del lenguaje, la función poética o estética del lenguaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos vamos a encontrar, esa es la función que va a predominar en los textos literarios. ¿Qué otras dos funciones nos faltan? Nos falta la función que se centra en el código. Cuando yo digo mesa es un sustantivo concreto, estoy utilizando el castellano para hablar del castellano. Por tanto, eso es función metalingüística, cuando yo utilizo un código para hablar del mismo código. Si alguien está explicando alguna línea de programación y lo está haciendo utilizando lenguaje de programación, si tal, no sé qué, al final no sé cuánto, ahí también predominaría la función metalingüística. Los anuncios de televisión que hablan sobre la publicidad, los anuncios publicitarios que hablan sobre la publicidad, son anuncios en los que predomina la función metalingüística del lenguaje. Es utilizar el código para hablar del mismo código. Las clases de lengua son ejemplos de función metalingüística del lenguaje.
¿Y cuál es la última función que nos queda? La última función que nos queda es la función fática o de contacto, que es la que utilizamos para abrir el canal y para asegurarnos de que el canal está abierto y también para cerrar el canal. Cuando yo entro aquí y digo hola o digo buenas tardes, función fática, estoy abriendo el canal. Cuando me vaya y diga nos vemos el lunes o el martes, estoy cerrando el canal. La función fática o de contacto es la que utilizamos cuando hablamos por teléfono y alguien nos está, en fin, soltando una parrafada. Nosotros al otro lado del teléfono no estamos callados. Nosotros al otro lado del teléfono, sí, en serio, no me digas, de verdad, vaya, venga, en serio, no, que sí, que estamos, porque si la otra persona nos cuenta algo y nosotros estamos callados, la otra persona nos va a decir probablemente, ¿estás ahí? ¿Me estás oyendo? ¿Por qué? Porque no tiene la seguridad de que el canal continúe abierto. Entonces, la función fática es la que utilizamos para abrir el canal y para asegurarnos de que el canal de comunicación sigue abierto. Evidentemente, bueno, aquí tenéis diferentes ejemplos, expresiva o emotiva, que susto me di, no te lo he dicho yo muchas veces. La representativa, la plata es una conductora de la electricidad. Para continuar con Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, función representativa o referencial. La apelativa, a ti te estoy llamando, Pepe, siéntate. La poética, las nubes, cual copos de algodón esponjosos flotan en el azul del firmamento, en lugar de en el cielo hay nubes. La fática, oiga, me oyes, diga, le escucho. Y la metalingüística, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, la que utilizamos para hablar del código. Estas son las funciones del lenguaje. Evidentemente, cuando hablamos de funciones del lenguaje, Jacobson en lo que piensa es en mensajes muy cortos. Cuando nosotros utilizamos la comunicación de una forma fluida, lo que hacemos es que mezclamos diferentes funciones. Yo ahora estoy utilizando básicamente la función representativa o referencial, pero si en un momento dado digo cierra la ventana, o cállate, o préstame atención, o los móviles, ahí estaría introduciendo la función apelativa o conativa. O si de repente digo qué calor tengo, estaría utilizando la función expresiva o emotiva dentro de un discurso que sería mayoritariamente referencial o representativo. ¿Quedan claras entonces las funciones del lenguaje? Sí. Os subiré al aula virtual un ejercicio o dos ejercicios que podéis repetir todas las veces que queráis sobre funciones del lenguaje por si las queréis practicar. Pero vamos, no creo que os lo pregunten, algún año lo han preguntado. Si miráis exámenes de años anteriores, algún año lo han preguntado. Y sí que es verdad que aunque no esté como temario oficial, sí que como las funciones del lenguaje están relacionadas con el tipo de texto, os lo pueden preguntar. ¿Qué función predomina en un texto literario? Pues la función poética o estética del lenguaje. ¿De acuerdo? Por tanto, las tenéis aquí, les podéis echar un vistazo y os pondré dos ejercicios en el aula virtual por si las queréis practicar.